Hola, bueno, yo voy a entrar a lo que es la parte demostrativa, entonces vamos a explicar de manera breve cómo se utiliza dicha herramienta cuando se trabaja un proyecto con Scrum. Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, ¿verdad? Jira es una herramienta en línea que se utiliza para administrar de una mejor manera las tareas de un proyecto. Bueno, también se implementa para el seguimiento de errores, incidencias, ¿verdad? Y como ya mencioné, se presentan dentro del proyecto, bueno, dentro de los proyectos. Entonces, básicamente, Jira vendría siendo como un contenedor que funciona para organizar y supervisar esas tareas o incidencias en todo el equipo. Bueno, aquí es importante mencionar que las incidencias, o sea, bueno, las incidencias es un concepto, ¿verdad? En Jira que es bastante presente, ¿verdad? Por todo lado van a haber incidencias, ¿verdad? Bueno, esa palabra como tal. Entonces, básicamente las incidencias en Jira es todo lo que uno crea. Entonces aquí entra lo que son las épicas, las tareas, los errores, las historias de usuario. Entonces, las incidencias son como esas etiquetas que nosotros le vamos a poner a las actividades. De esta forma, ¿verdad? Vamos a poder ver su relevancia o lo que nos quiere decir dicha actividad. Bueno, un concepto que creo que es importante recordar dentro de Scrum es el de las épicas. Las épicas vienen siendo como grandes cantidades de trabajo que se pueden desglosar, ¿verdad?, en tareas más pequeñas llamadas historias de usuario, ¿verdad? Ya todos conocemos que es una historia de usuario. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer cuando entramos a la página principal de Atlassian es cambiar al apartado de Jira Software. Entonces, nos vamos a venir por acá, vamos a Jira Software. Entonces, nos va a mostrar esta interfaz y aquí es donde nosotros vamos a crear nuestro proyecto. Bueno, no sé si ven, bueno, ven este botón de acá, ¿verdad? Dice crear. Este botón es para crear, pero crear la incidencia como tal, no es para crear el proyecto. Entonces nosotros aquí podemos venir, o sea, no hace falta como entrar al proyecto para crear la incidencia. Podemos venir desde acá y elegir a qué proyecto, ¿verdad? Yo en este caso tengo solo dos proyectos. Yo ya los había creado anteriormente, entonces uno vendría acá, pondría la incidencia, ¿verdad? Si quiero la tarea, un error, la historia, una épica, ¿verdad? Igual agregaría toda la información correspondiente a dicha incidencia. Bueno, yo ahorita voy a proceder a crear nuestro proyecto. Entonces podemos ver que cuando nosotros le damos clic al botón de crear el proyecto, Jira ofrece una gran variedad de plantillas para trabajar en distintas áreas, dependiendo del proyecto que se desea realizar. Entonces, si nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, sobre marketing, nos vamos a venir a este apartado y podemos elegir la plantilla que mejor se adecue a nuestra necesidad, ¿verdad? En nuestro caso, vamos a trabajar un proyecto de desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, vamos a venir a este apartado y vemos que nos aparecen tres opciones. Podemos trabajar con Kanban, con Scrum y también podríamos dar seguimiento de errores, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a elegir Scrum y bueno, acá vamos a utilizar la plantilla y bueno, acá nos muestra un apartado donde nosotros debemos elegir el tipo del proyecto con el que deseamos trabajar. Entonces tenemos dos tipos, ¿verdad? El que es gestionado por el equipo y el gestionado por la empresa. El gestionado por el equipo, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es para esos equipos que quieren llevar el control de su propio trabajo. Bueno, eso lo que quiere decir es que, digamos, ellos se van a encargar de controlar los procesos de forma independiente, ¿verdad? Por otro lado, lo que es el tipo de proyecto gestionado por la empresa, este va a estar a cargo de los administradores de Jira. Entonces, este tipo de proyecto se elige cuando equipos, ¿verdad?, quieren trabajar con otros equipos en muchos proyectos. Entonces, si se elige este tipo de proyecto, ¿verdad? Sí, digamos, como que va a cambiar un poco la interfaz de la herramienta. Bueno, yo más adelante se las puedo mostrar para que ustedes tengan un acercamiento, ¿verdad? Porque, digamos, va a tener funciones mucho más avanzadas que el gestionado por el equipo. Entonces, sí se vuelve un poco más complejo utilizarla, pero al fin y al cabo sí vendría siendo un entorno mucho más completo, ¿verdad? Para nuestro caso, vamos a utilizar, bueno, vamos a seleccionar el tipo de proyecto gestionado por el equipo, ¿verdad? Aquí nosotros, en esta pantalla, vamos a añadir los detalles del proyecto. Entonces, para explicar el funcionamiento de Jira usando Scrum, vamos a trabajar, o bueno, yo decidí como hacer un tipo de ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir viendo de una forma mucho más clara. Entonces, bueno, vamos a suponer que en este proyecto ficticio que nosotros vamos a crear, el objetivo de nuestro proyecto va a ser desarrollar una plataforma de e-learning para ofrecer cursos en línea a estudiantes de diferentes niveles educativos.
La plataforma debe tener una interfaz amigable y que sea fácil de utilizar para los estudiantes y los profesores. Y debe ofrecer distintos tipos de cursos y herramientas de aprendizaje como videos, presentaciones y pruebas. Entonces, bueno, partiendo de esto, ¿verdad? Este va a ser nuestro enunciado para seguir trabajando a lo largo de la utilización de la herramienta, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar en ese proyecto. Entonces, bueno, partiendo de esto, vamos a darle un nombre a nuestro proyecto. Entonces, bueno, vamos a decir, como acá ustedes pudieron ver, el proyecto vamos a suponer que se llama Desarrollo de una plataforma de e-learning. Entonces, ese es el título que le vamos a dar en nuestro proyecto. Desarrollo de una plataforma de e-learning. Ok, aquí ustedes pueden ver que automáticamente eh, se genera una clave. Entonces podemos dejarla por defecto, podemos cambiarla, ¿verdad? Igual más adelante también podríamos nosotros cambiar incluso hasta el título y todo lo demás, ¿verdad? Eh, entonces esta clave es como el identificador de todo el proyecto. Entonces si nosotros creamos cualquier incidencia, se va a crear esta clave y luego el nombre de la incidencia. Bueno, ahorita ustedes van a verlo mucho mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos cómo nuestro proyecto va a estar creado con la plantilla Scrum y va a ser de tipo gestionado por el equipo. Aquí, ¿verdad? Podríamos venir y cambiar tanto la plantilla como el tipo, ¿verdad? En caso de que nos hayamos arrepentido. Entonces, bueno, vamos a crear el proyecto. Aquí nos vamos a ir al proyecto. Y bueno, aquí ya nos cargó nuestro proyecto, ¿verdad? Por acá vemos el tablero de Scrum, el cual se divide de la siguiente forma. Acá está lo que se va a hacer, aquí está lo que se está haciendo, ¿verdad? Lo que está en curso, y aquí lo que se ha hecho, que es lo que va a estar finalizado. Bueno, en realidad este tablero eh, se puede cambiar, ¿verdad? Dependiendo del flujo de trabajo que tenga el equipo. Entonces se puede decir que es completamente personalizable, ¿verdad? Lo que significa que se pueden agregar más columnas. Entonces básicamente este tablero se pueden ver todas las tareas, ¿verdad? Y en qué están trabajando cada uno de los miembros del equipo, porque digamos, como ya lo notaron acá, acá no se pueden venir y crear usuarios, ¿verdad? Para poder trabajar dentro del tablero. Igual, aquí también en equipos, aquí podemos venir y invitar a las personas, ¿verdad? Que van a ser los participantes de nuestro proyecto, los colaboradores. Entonces, se puede observar en el tablero, ¿verdad? A quién le corresponde o está a cargo de realizar tal tarea. Bueno, continuando, ¿verdad? Con el ejercicio, cuando se crea un proyecto, se puede, eh, se puede empezar realizando el backlog, pero si se tiene un proyecto un poco más grande o complejo, ¿verdad? Lo ideal es agregar las épicas. Y dentro de las épicas, las historias de usuario, ¿verdad? Esto quiere decir que a cada historia de usuario que yo tengo creada dentro del backlog, ¿verdad? Se le va a asignar su respectiva épica. Bueno, lo de las épicas son importantes para poder tener un mejor orden, ¿verdad? De lo que se va a realizar y además se puede ir viendo en el roadmap, bueno, en la hoja de ruta, el avance que va teniendo el proyecto. Entonces, básicamente, a lo que yo quiero ir viendo el avance, yo lo voy a poner como una épica. Entonces, bueno, como ya les mencioné, tenemos por acá la hoja de ruta, ¿verdad? El roadmap, que viene siendo una especie de línea de tiempo, ¿verdad? Entonces podemos ir viendo acá el progreso del sprint en lo que estamos trabajando, ¿verdad? Que vamos a ir trabajando. Bueno, dicho esto, ¿verdad? Vamos a empezar a agregar lo que son las incidencias de nuestro proyecto. Como les mencioné anteriormente, nuestro objetivo es desarrollar una plataforma de e-learning. Entonces podemos venir, ¿verdad? Y agregar nuestra primera épica. Entonces podemos agregarla desde acá. Nosotros le vamos a decir que vamos a agregar una épica. Y bueno, digamos que nuestra épica se va a llamar, trabajando con el enunciado que les di anteriormente, ¿verdad? Se va a llamar creación y diseño de la plataforma. Ok. Acá podemos venir y agregarle una descripción, ¿verdad? Aquí podríamos agregar una descripción, no voy a traer tanto detalle, ¿verdad? ¿Se entiende? Acá entra un concepto bastante interesante que es las etiquetas. Bueno, este apartado de etiquetas es una forma como de clasificar los elementos de trabajo que vamos creando, ya sea en función de temas comunes o proyectos relacionados. Pero para dicho ejemplo vamos a ignorar esa parte de las etiquetas. Entonces acá podemos venir y definir cuál va a ser nuestra fecha de inicio
y cuál va a ser nuestra fecha final de la época que estamos creando, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decirle que nuestra fecha de inicio es hoy, 12 de mayo, y que va a terminar el 26 de mayo. Entonces vamos a suponer que vamos a tener 2 semanas. Entonces, bueno, vamos a darle crear los demás elementos que, bueno, apartados que vienen ahí, no hace falta agregarlos. Con eso ya podemos trabajar perfectamente. Entonces, bueno, cuando nosotros creamos las épicas, yo les mencioné que uno las crea porque yo le quiero ir viendo como el progreso, ¿verdad? Entonces, en la hoja de ruta, aquí nos va a aparecer la épica y aquí nos va a aparecer la línea del tiempo, ¿verdad? Aquí nos dice que va del 12 al 26 de mayo. Entonces, lo podemos ver ya sea por meses o también por semanas, ¿verdad? Entonces, aquí lo veríamos como por días, todos los días que vamos a trabajar en esa épica, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo ya al backlog otra vez, ¿verdad? Ok, vamos a crear ahora sí nuestras historias de usuario, ¿verdad? Bueno, yo las historias de usuario las tengo por acá para no tener que escribirlas y no perder tanto tiempo en eso. Pero bueno, para dicho ejemplo, yo solo voy a agregar 3 historias, pero digamos en el backlog hay que tener en cuenta que vamos a tener demasiadas historias de usuario, ¿verdad? Vamos a tener todas esas historias necesarias para desarrollar nuestro proyecto de software. Entonces, bueno, para dicho ejemplo solo voy a agregar 3. Entonces, ok, vamos a venirnos para crear la historia, bueno, la incidencia, ¿verdad? La historia de usuario podríamos hacerlo desde acá, ¿verdad? Como les enseñé anteriormente para crear la épica, pero también podemos venir o crearla aquí dentro del sprint de una vez o podemos crearla acá dentro del backlog. Entonces, por ejemplo, aquí lo cambiamos a historia. Vamos a decirle que nuestra primera historia de usuario va a ser crear cursos en línea. Voy a ponerle todo el título para que lo entiendan mejor. ¿Ok? Esa va a ser nuestra primera historia. Bueno, podemos agregar todas las historias que nosotros vayamos a tener y luego incluso ir y agregar la información correspondiente a cada historia como tal. En realidad eso es lo que se hace porque, digamos, uno puede ir como definiendo todas las historias que uno va a tener y conforme uno va trabajando en los sprints, uno va como agregándole más como carnita, ¿verdad? A cada historia. Entonces, bueno, acá nosotros, bueno, yo voy a poner eh, esta otra historia, la historia de usuario, consultar cursos en línea. Ok, vamos a crear, listo. Ok, consultar cursos en línea. Creo que se agregó, ajá, se agregó. Ok, y bueno, podemos incluso crear otra, digamos que se va a llamar historia de usuario 3 y que esta historia sea, por ejemplo, registrar estudiantes. Ok, entonces, para nuestra historia 1, ¿verdad? Que es crear cursos en línea por acá, voy a copiarme la información de la historia como tal y bueno, ya se las explico. Nosotros acá vemos que aquí hay una descripción, entonces aquí nos dice, podemos añadirle una descripción, ¿verdad? A nuestra historia de usuario. Entonces vamos a pegar lo que teníamos anteriormente. Entonces, bueno, nuestra primera historia de usuario va a ser crear cursos en línea, ¿ok? Acuérdense que estamos creando una plataforma para e-learning. Ok, entonces aquí nosotros ponemos, ¿verdad? Igual lo que ya hemos visto en clases, cómo se crea una historia de usuario, ¿verdad? Yo como profesor, bueno, perdón, esta que está acá. Ajá, sí. Entonces, para crear los cursos en línea, vamos a suponer que es el profesor el que va a insertar el curso, ¿verdad? Entonces decimos, yo como profesor quiero poder crear y cargar contenido a mis cursos. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan ingresar al curso de su interés y obtener la información necesaria para elegir en cuál de ellos desea inscribirse. Entonces, bueno, acá también podemos definir también los criterios de aceptación, ¿verdad? Dentro de este mismo apartado. Entonces podemos decir que, por ejemplo, uno de los criterios de aceptación que vamos a tener es validar que todos los datos correspondientes al curso estén completos. Otro, por ejemplo, puede ser que el diseño de la interfaz de la página debe de ser intuitiva. Entonces, bueno, ese sería como nuestra primera historia de usuario, ¿verdad? Esto es un simple ejemplo. Entonces, bueno, aquí podemos guardar la descripción y por acá tenemos
este apartado nosotros podemos decirle quién va a ser el responsable de dicha historia de usuario, ¿verdad? Entonces yo puedo asignarme a mí mismo o, por ejemplo, yo había, bueno, no, me parece que, ok, uno incluso, digamos, si yo aquí hubiera agregado más personas, yo le puedo decir, ok, a esta historia de usuario, asígnamele tal persona, por ejemplo. Bueno, acá lo de las etiquetas dijimos que lo íbamos a ignorar. Acá podemos incluso ingresarlo al sprint de una vez, ¿verdad? Para luego no tener que ir y arrastrarlo. Y por acá sobresale un concepto importante que es la estimación de los puntos de historia. Entonces, bueno, este fue un tema que lo habíamos visto, ¿verdad? Igual les voy a recordar, la estimación de puntos de historia es una técnica útil, ¿verdad? Para ayudar a los equipos de desarrollo a planificar y también a priorizar el trabajo de una forma más eficiente y precisa y hacer estimaciones realistas de cuánto tiempo y esfuerzo voy a necesitar, ¿verdad? Para completar una funcionalidad específica. Entonces, estas estimaciones se realizan en conjunto con todo el equipo. Entonces, una técnica, ¿verdad?, que nosotros podemos utilizar es lo del Scrum Poker, ¿verdad?, para realizar estas estimaciones. Entonces, básicamente, esto también es muy importante, básicamente se trabaja con un total de puntos de historia, pero también por sprint. O sea, yo al sprint le voy a decir, digamos, a este sprint uno que nosotros vamos a trabajar, vamos a tener 30, o sea, vamos a trabajar como con 30 puntos de historia. Entonces, nosotros vamos a ir estimando cada una de las historias que nosotros tenemos. eh, Le vamos a ir como estimando, ¿verdad? Y al sprint solo vamos a escoger las historias, obviamente que sean más importantes de sacar, pero tomando en cuenta esos 30 puntos. Entonces, suponiendo que, digamos, ya hicimos toda una estimación adecuada entre todo el equipo, ¿verdad? Vamos a decir que esta historia de usuario tiene 8 puntos. Entonces vamos a ponérselos por acá, 8 puntos, ¿verdad? Y bueno, también otra de las ventajas de Jira es que tiene apartados de comentarios, entonces esto se puede, eh, o sea, desde acá se puede dar una buena comunicación mediante la herramienta, ¿verdad? En caso de que distintos miembros estén trabajando en una misma incidencia, por ejemplo. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra primera historia creada, ¿verdad? Entonces vamos a ir con la segunda. Ah, bueno, lo que les mencionaba antes de la clave, ¿ven? Aquí se va siempre a ir, la clave siempre va a aparecer en todos lados, digamos. Bueno, para nuestra segunda historia, vamos a decir que, ok, nuestra segunda historia va a ser consultar cursos en línea. Entonces, el estudiante va a poder ir a consultar esos cursos. Entonces, bueno, voy a copiar esto por acá. En añadir descripción, aquí vamos a agregar esta información, ¿verdad? Entonces decimos, yo, como estudiante, quiero poder buscar y acceder a diferentes cursos en línea para poder ver la información relevante con respecto a curso de mi interés, ¿verdad? Esa va a ser nuestra segunda historia de usuario. Entonces, nuestro criterio, bueno, uno de los criterios de aceptación que podríamos tener, ¿verdad? Porque pueden haber muchos, pero esto es apenas para el ejemplo, puede decir que uno de los criterios es que el estudiante puede buscar cursos por palabras claves, por categorías y también por nivel educativo, por ejemplo. Entonces, bueno, acá igual podríamos asignarle un responsable, podríamos asignar el sprint, ¿verdad? Y en la historia, bueno, en la estimación de los puntos de historia, vamos a suponer que este está, bueno, este sí digamos que es más difícil, entonces se va a hacer en 12 puntos de historia, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Y vamos a suponer que, bueno, ajá, este no se me creó, vamos a darle enter, ¿ok? A este le vamos a poner, bueno, digamos que aquí nosotros añadimos una descripción, pero no la voy a poner para no tardar tanto. Y digamos que esta historia va a tener 8 puntos. ¿Ok? Entonces, si observan por acá, acá nos dice 28. Yo antes les mencionaba que, por ejemplo, para este sprint, para este primer sprint, nosotros vamos a trabajar con 30 puntos de historia. Entonces, acá nosotros tenemos 28. Entonces, con esas tres historias, nosotros podemos trabajar perfectamente el sprint. Si tuviéramos otra historia que, por ejemplo, la hacemos en 5, bueno, tiene 5 puntos, ya no la podríamos agregar dentro del sprint, porque nosotros ya definimos que íbamos a trabajar con 30, porque esos 30 puntos es lo que nosotros decimos como
¿Qué es lo que nosotros vamos a poder sacar para el sprint? Es lo que nosotros sabemos, porque con toda la estimación que se hizo, o sea, esas son las tareas que nosotros vamos a poder sacarlas perfectamente en el tiempo que nosotros dijimos, ¿verdad? Entonces, ok, acá tenemos las tres historias. Y bueno, aquí podríamos venir e insertar otra épica, por ejemplo. Vamos a decirle que esta épica es crear el sistema de administración de usuarios. ¿Ok? Entonces, igual aquí podríamos darle una descripción, aquí le vamos a dar una fecha, vamos a suponer que esta empieza el dos de junio, y vamos a decirle que finaliza el 16. Bueno, incluso podríamos decirle que finalice unas 3 semanas, el 23. Ok, entonces aquí le vamos a dar crear. Entonces, dentro de esta nueva épica, nosotros también podríamos venir y asignarle más historias de usuario, ¿verdad? Porque la idea es que nosotros tengamos estas historias de usuario y se las asignemos a una épica. Por ejemplo, yo aquí puedo venir y decirle que esta tercera historia va a estar asignada a esta segunda épica, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que está asignada a crear el sistema de administración de usuarios, ¿verdad? Pero no, esta va a estar en la primera, ¿verdad? Entonces acá podemos venir y cambiarlo. Podemos, o sea, con solo arrastrarla ya ella va a agarrar cuál es la épica, pero podríamos agregarla desde acá, ¿ves? Em, Nosotros podemos decirle que esta va a estar en, ay, se me cambió, que esta va a estar, voy a desvincularla otra vez, que esta va a estar en la tercera épica. Entonces, ve, aquí la agarran. Entonces, bueno, esto también. Todas estas vamos a trabajarlas en la épica de creación y diseño de la plataforma. Entonces, bueno, acá ya las tenemos agregadas, ¿verdad? Ya todas están estimadas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es asignar estas historias de usuario al sprint. Entonces, ya dijimos que podemos trabajar perfectamente con estas tres para el primer sprint. Entonces, con solo arrastrarlas, ya nosotros las añadimos al sprint uno. Entonces, bueno, cuando ya tengamos listo, ¿verdad? ¿Cuáles historias vamos a trabajar en qué sprint? Vamos a darle iniciar sprint. Entonces, bueno, aquí podríamos, yo le voy a dejar ese nombre para que podamos cambiarle el nombre. Y bueno, la duración, ¿verdad? Nosotros dijimos que para la primera épica la fecha iba a ser el 12 de mayo y iba a finalizar el 26, entonces automáticamente lo agarra. Aquí podemos definirle un objetivo del sprint, ¿verdad? Aquí nada más es de agregar la información, pero bueno, vamos a darle iniciar sprint. Entonces vemos que el tablero ya se llena automáticamente, ¿verdad? Entonces, conforme se vaya trabajando, se van moviendo las incidencias en el tablero, ¿verdad? Aquí podemos ir también viendo el roadmap. Bueno, primero vamos a mover una. Digamos que nosotros vamos a venir y vamos a empezar a trabajar, o sea, vamos a estar en curso. Vamos a empezar a trabajar en la primera historia de usuario. Todas las demás faltan por hacer, pero nosotros ya empezamos con la primera. Entonces, si nos venimos aquí a la hoja de ruta, podemos ir viendo, ¿ves? En este cuadrito, ¿verdad? En esta barra de progreso, ahí vamos a ir viendo las tareas. O sea, cuando está en curso, el color va a estar en azul, pero por ejemplo, si nosotros venimos y digamos que esta ya la finalizamos, entonces en la hoja de ruta se va a ir viendo de un color como verdecito, ¿ves? Entonces, bueno, supongamos que empezamos a hacer la segunda historia. Entonces, igual, si nos venimos a la hoja de ruta, ella va tomando el color correspondiente. Esta significa que está en curso, ¿verdad? Esta que ya está lista. Entonces, desde el roadmap podemos venir y ver todo ese progreso. Ok, entonces, es importante también, algo interesante en Jira, es que se puede implementar reglas a la hora del flujo del trabajo. Es decir, se puede decir quién puede mover las tareas o cuándo pasar de un estado a otro, ¿verdad? Porque, o sea, yo ahorita perfectamente podría venir y esta tarea por hacer llegar y pasarla de una vez a finalizado, pero no es el chiste, ¿verdad? El chiste es que nosotros tengamos que venir, ok, va a estar en curso durante todo el tiempo que está en curso y ya luego cuando la terminemos, que pase a finalizado. Ese es como el objetivo, ¿verdad? Entonces sí podríamos como definir las reglas para que esto no suceda. También bueno, para ya terminar con este ejemplo, si yo vengo aquí, cuando ya nosotros terminamos el sprint, nosotros le damos aquí completar sprint. Entonces, bueno, aquí podemos ver que una incidencia está completada y hay dos incidencias abiertas. Entonces, aquí me dice que yo puedo, con esas dos incidencias abiertas, la puedo o pasarlos al nuevo sprint, ¿verdad? O dejarlas en el backlog.
y luego ya ahí ver qué vamos a hacer con esas incidencias, ¿verdad? Pero bueno, tiene esa opción, pero supongamos que ya todas, esta ya pasa el curso y bueno, ya están terminadas las tres. Si le damos completar sprint, aquí nos menciona, ¿verdad? Que este sprint contiene tres incidencias en estado completado, que ya todo está listo y que bueno, hicimos un buen trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros le podemos dar terminar sprint y bueno, aquí vemos en la barra de progreso que ya está verde, entonces eso significa que ya terminamos el sprint uno. Entonces, bueno, aquí podemos venir otra vez al backlog y ya venir y trabajar en el segundo sprint. Entonces ya se crearían todas las historias de usuario para trabajarlas en ese sprint 2. Bueno, es importante, cabe resaltar, ¿verdad?, que si hubiéramos elegido el tipo de proyecto gestionado por la empresa, se podrían haber incluso ver distintos informes. Por ejemplo, yo aquí creo que me había creado un proyecto. Ajá, yo acá me había creado un proyecto anteriormente con tipo, ¿verdad?, gestionado por la empresa, entonces podemos irlo a ver. Y bueno, vamos a ignorar todo el contenido, pero digamos, acá en la parte de informes nosotros podríamos venir y decir, bueno, genéreme un informe de bueno, un gráfico del trabajo hecho o del trabajo que tenemos pendiente, o quiero que me des un reporte en sprint. Entonces, esta misma herramienta, ¿verdad? Jira se lo va a hacer, básicamente. Aquí, digamos, cuando se trabaja con este tipo de proyecto gestionado por la empresa, eh, vemos por acá, por ejemplo, que sí cambia un poco lo que es el marco de trabajo, ¿verdad? Ven, acá el gestionado por la empresa ya no solo va a trabajar con épicas, sino que también va a trabajar con versiones. Entonces, bueno, también tiene distintos, algo que se me olvidó mencionar, sí, es que tiene, bueno, ven acá, tienen una prioridad. Aquí nosotros podemos venir y configurar, digamos, los campos. Nosotros aquí podríamos tener otro campo, por ejemplo, ellos tienen el de prioridad, entonces nosotros podríamos decir que tal historia de usuario tiene prioridad baja, que tiene prioridad media, etcétera. Entonces, bueno, esto sería como la interfaz, ¿verdad? Cuando se trabaja aquí, vemos que tiene un montón de opciones más que el que teníamos anteriormente, ¿verdad? Gestionado por el equipo. Entonces, bueno, en conclusión, ¿verdad? Este sería un pequeño ejemplo eh, con respecto al uso de Scrum con Jira, ¿verdad? Entonces, para concluir, es importante decir que Jira es una herramienta demasiado completa. Y el hecho de que, digamos, se pueda trabajar con Scrum es un plus demasiado grande porque permite a los equipos de desarrollo de software tener una mejor organización y gestión del proyecto, ¿verdad? Lo que resulta en una entrega mucho más rápida y eficiente del producto al final, porque lo que andamos buscando es generar valor, ¿verdad? E incluso los equipos pueden colaborar de manera mucho más efectiva y planificar el trabajo futuro con una mayor precisión. Entonces, básicamente, esto sería un poquito, ¿verdad?, de la implementación de Jira con esto. Muchas gracias.